Bueno, aquí estamos, en la 99.9, en esta mañana, en este transcurso de una nueva jornada. Ya con sol, había una niebla bastante intensa tempranito en la mañana de Mar del Plata. La perspectiva es que hoy la temperatura máxima en nuestra ciudad llegará al orden de los 17 grados. Se va en esta puja entre el aire, que todavía está muy frío, realmente muy frío, pero es propio de Mar del Plata, ¿eh? Es muy propio de Mar del Plata llegar a finales de octubre con aire frío todavía. Y pequeños regalitos de jornadas algo primaverales que vamos recibiendo. Lo que por supuesto no tiene ningún viento frío son los incendios que en este momento están cercando la localidad de Achiras, en Córdoba. Quiero recordarles a todos que allí están 3 dotaciones de bomberos forestales que partieron desde la base de Miramar, bomberos altamente entrenados en incendios forestales con equipamiento realmente de primer nivel, equipamiento de origen portugués, que llegaron hasta la provincia de Córdoba, al punto donde iniciaron su trabajo en una jornada, me atrevo a decir, cuasi épica, porque no pararon salvo para cargar combustible, llegaron en un tiempo literalmente express y están allí cumpliendo junto a los bomberos voluntarios de Córdoba una intensa, enorme tarea. También el comentario que fue parte de la crónica del día de ayer, pero que vale la pena repetir y poner en contexto para ustedes. Los incendios que se habían desatado en Tucumán fueron contenidos casi rápidamente, con una alta intervención de los aviones de las compañías dedicadas al trabajo de fumigación para el sector agrícola. Hay que insistir en algo, porque he visto información cruzada al respecto de esto. No es que la gobernación de la provincia de Tucumán los convocó, se propusieron y cuando menos pagó el combustible. La provincia de Tucumán no pagó nada. Las compañías se hicieron cargo del costo de la hora de vuelo, pusieron sus aviones al servicio y vivieron para gratificación de ellos, porque trabajar para hacer el bien es gratificante. Una jornada literalmente épica que el Aeroclub Tucumán, busquen el video, celebró por todo lo alto, realmente por todo lo alto, y se merecen un reconocimiento enorme. En esta Argentina de tantas dudas, de tanto dolor, de tanto cruce, de tanto enviciado lleno de plata que no puede explicarse. Ayer a la noche en La Nación Más ponían en escena al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragaya, el mismo que en oportunidad de acciones que tenían que ver con llevar a juicio a Milagro Sala en Jujuy, avanzó sobre el sector de custodia, de ingreso al tribunal, a los empujones, a las trompadas, actuando de modo violento. Ese mismo Pietragaya, que es el nieto recuperado 75, que parece ser que no le fue nada mal en los años de Macri, arrancó con un patrimonio declarado de 4 millones de pesos y ahora en este último está por arriba de los casi 11 millones. Les va bastante bien a toda esta gente, la verdad que le va bastante bien. Pero algo se ha roto definitivamente en el pacto que existía por parte de las corporaciones mediáticas con el gobierno de los Fernández. Ese pacto se inició con posterioridad a la PASO, esa PASO que había dado un resultado notable a favor de la fórmula Fernández-Fernández, que hacía pensar e hizo pensar a muchos, como a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, de que llegaba el fin de Macri, que estaba todo entregado y que el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández iba a estar por arriba del 52-54%. De hecho, se publicaban proyecciones. En algo que yo critiqué mucho y que con el diario del lunes, debo decir, fue una visión señera. Willy Cohen llamaba a Alberto Fernández presidente virtual. Claro, él decía que era presidente virtual porque decía, bueno, este resultado de la PASO corre el poder, Macri no tiene más poder, es un patorrengo, el poder lo tiene Alberto Fernández. Claro, en esa mañana, cuando Marcos Galperín fue y se presentó en el edificio del comando de Fernández, yo diría literalmente angustiado, desesperado, pensando qué vendrá acá, vamos a ver cómo pactamos, esta sensación estaba establecida. Pero pocos días después, a partir de una sensación de mucha frustración, de mucho dolor, de mucho pesar, un grupo de personas en las redes sociales, Gonzalo, que figura así como Gonzalo en Twitter, con quien he conversado aquí en 2 oportunidades, empezaron a tirar la idea de ir a la Casa Rosada a decirle a Mauricio Macri, hola, acá estamos, no nos rendimos, queremos dar batalla.
El 24 de agosto del año próximo pasado fue un punto de inflexión impresionante en la historia política de la República Argentina. Podría decirse que la rebelión cívica, el activismo republicano comenzó ese día. Luego vino la enorme, inmensa campaña de las 23 ciudades en 23 días y un resultado que en definitiva acortó, achicó la distancia y que podría haber sido inclusive una situación que llevase al balotaje. Debo decir, por supuesto que esto es bien del diario del lunes, que afortunadamente no fue así. La sociedad argentina llegó a un extremis en 1955 y tuvimos la Revolución Libertadora. Los excesos, por supuesto, venían y estaban producidos por el régimen. No solo se trataba ya de la conculcación de los derechos individuales, de tener que llevar el luto por Evita, ¿no? La cinta negra. No se trataba ya de la cuestión al respecto de la destrucción de la economía de la República Argentina. Se trataba de enfrentamientos muy complejos que hubo en aquel momento con los ferroviarios, que fueron los que le hicieron la primera huelga al gobierno de Juan Domingo Perón, que tuvo episodios increíbles como fue la presencia de la propia Eva Perón reclamándole a los ferroviarios en unos inmensos talleres que estaban en el Gran Buenos Aires que revieran su actitud. Tuvo que ver con el encarcelamiento y tortura de aquellos que fueron los promotores de aquella jornada histórica del 17 de octubre, conculcados también en sus derechos de manera brutal y grotesca. La revolución del 55 fue una revolución en donde desafortunadamente para los argentinos el odio estaba instalado, donde había otros motivos, por ejemplo, el retiro de los fueros a Ricardo Balbín, al Chino, su encarcelamiento, ¿sí? Una situación que a veces hasta es complejo rememorar. Pero la partida de Perón, donde en realidad Perón se va de manera negociada con uno de los sectores que estaba en el golpe, llevó a 18 años que en el contexto de la Guerra Fría y en el escenario que le tocó transitar a la Argentina, increíblemente aún así hubo oportunidades, increíblemente aún así hubo situaciones de rescatar la sociedad y una y otra vez los mismos actores con una visión antidemocrática, antirrepublicana, sumamente corporativa, como fue la alianza que llevó a Onganía al poder en el derrocamiento de Ilia, frustraron una y otra vez a la República Argentina. El retorno de Perón trajo una literal era de locura, pero voy a decir un dato, ayer lo hablaba con algunos amigos. En 1975, con las organizaciones terroristas en la calle, matando y asesinando, voy a recordar un dato. En aquel momento, entre otras cosas, no solo el ERP secuestraba y mataba empresarios, no solo secuestraban militares y los asesinaban, no solo atacaban y asesinaban y mataban como daño colateral, es la expresión está acuñada por el alto mando norteamericano post-Vietnam, a hijos o parientes o criaturas que, diríamos, no tenían nada que ver, sino que en aquel momento, como parte de la estrategia de acumulación de dinero, Montoneros ponía foco sobre las dirigencias empresariales, y en el caso de Chrysler, por ejemplo, que tenía un enorme, inmenso desarrollo industrial en la Argentina, el planteo era o nos tributan el impuesto revolucionario de tantos millones por mes o vamos a asesinar a un gerente suyo una vez por mes. No era fácil la Argentina de ese momento, una Argentina en donde la violencia estaba instalada con una fuerza enorme. Pero aún en esa Argentina y aún en el deterioro del Rodrigazo, en la Argentina había clases, en la Argentina estaban las universidades abiertas, en la Argentina había una docencia comprometida con la enseñanza, en la Argentina había pleno empleo y 4% de pobreza en esa Argentina. Creo que realmente cuando algunos en las redes se preguntan cuál es el peor gobierno peronista de la historia, aunque Moreno quiera decir que este gobierno de Alberto, hablo de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, ¿sí? Diga, este gobierno no es peronista, este gobierno es peronista. Están todos adentro, son todos. Y este momento tiene una virtud extraordinaria.
porque es la primera vez, y en esto es una especie de, si se quiere, un mensaje. Este gobierno debe concluir porque las historias deben concluir. La historia inconclusa de los gobiernos peronistas hizo a la mentira del mensaje del martirologio. Si nos hubieran dejado unos meses más, lo resolvíamos. Bueno, lo tienen que resolver. No ayuda, nada ayuda, que colegas como Carlos Pagni ficcionen que en un derrumbe del gobierno Máximo podría ocupar la presidencia y Massa la jefatura de gabinete. No hay ninguna posibilidad institucional de que Máximo Kirchner ocupe la presidencia de la República Argentina. En cualquier reunión en la que estén, queridos amigos, en las redes donde ustedes escriban, pongan, no hay ninguna posibilidad institucional de que Máximo Kirchner ocupe la presidencia de la República Argentina. Dicho esto, vamos con las cuestiones que están en el centro de la escena. La jugada del intendente Guillermo Montenegro de divulgar un audio que supuestamente era algo que él le decía a un amigo que después en realidad en el entusiasmo lo hizo circular. Eso es una gran mentira, está explicitado. Si no lo leyeron todavía lo pueden leer en mi columna de noticiayprotagonista.com bajo el título Quería Cuervos. Ha llevado a dimes y diretes al respecto de si esto era legítimo o no era legítimo. Voy a dar algunos datos, estos datos, por favor, cualquiera de todos ustedes que forman parte del staff o la coyuntura de alianzas con el intendente, ni siquiera le digan lo dijo Jacobo en la radio. Díganle, mira Guillermo, habría que prestar atención a esto. Primer lugar, en el momento en que se trasladó a este vecino de Mar del Plata, que parece ser en definitiva es un humilde jornalero, así lo explicó su hija, y además en el medio que ella salió habla bastante del sector social al que pertenecen, en Canal 8. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el tema de la televisión abierta de Mar del Plata hoy es un sector que consumen exclusivamente los sectores económicamente más desposeídos de la ciudad. Claramente. En el momento en que se tomó esa decisión, que el ministro Golan, en una amable entrevista que publica hoy el diario de Florencio Aldre Iglesia, donde dice, no, acá no hay ninguna cuestión política, no, nosotros con Guillermo tenemos la mejor, Guillermo es un divino, nosotros lo queremos mucho a Guillermo, está todo bien. En ese momento, en el Husey había 2 camas UTI libres. ¿Podés anotarlo? Hospital Husey, queda en Mar del Plata, es el ex-EMSA, hay 2 camas UTI libres. Todavía estaban el otro día, estaban ayer, estaban hoy, porque los tipos han armado un mecanismo en donde permanentemente tienen de 2 a 3 camas en reserva. Por lo tanto, cama en Mar del Plata había, lo que no hay es comunicación entre los efectores, esto está claro. Esto no solo tiene que ver con Montenegro, no solo tiene que ver con Bernabé, esto tiene que ver también con el responsable de Zona Sanitaria Octava y tiene que ver también con el responsable del Hospital General de Agudos. En el IGA también había camas. El problema del IGA es que no hay suficiente personal para atender todas las camas. En rigor, según se me ha ilustrado en el día de ayer y transmito, por cada 10 camas de unidad de terapia intensiva que se agregan hay que tener 5 médicos, 20 enfermeras y aproximadamente 10 mucamas. Y una rotación que puede ser entre 3 y 5 kinesiólogos. Pero además, por favor, cualquiera de todos ustedes, yo sé que muchos de ustedes que participan de esto que llamamos administración municipal, en el INAREPS, queda en Mar del Plata, es el ex Serenil. Avísenle a los veraneantes, porque por ahí ni Rabinovi ni Montenegro no tienen mucha idea. Serenil, Ruta 88, ex Serenil, INAREPS. Ahí hay 23 camas de unidad de terapia intensiva impecables, con todo el personal y no hay una que esté ocupada. Dejen de decir que no hay estructura en Mar del Plata. Siéntense a coordinar. Miren, hay un programa de Google que lo puso en marcha el director del Husey y lo coordinan con PAMI, que les permite saber a la mañana, a esta hora, cuando está empezando el día, cuántas camas tienen ocupadas en el Husey, en las 3 clínicas que tiene contratado PAMI, porque HPC juega solo, juega otro partido aparte, y pueden realmente manejar. Es una aplicación de Google, no hay que contratar a ningún desarrollador de programa, no hay que gastar plata en nada. Es una aplicación de Google que la bajan. Si no tienen mucha idea, alguien que levante el teléfono, hablen con alguien de PAMI que han hecho ese trabajo, ayer me estuve interiorizando,
y pueden coordinar. Saben que se trata de trabajar, no de pelotudear, perdónenme la expresión, pelotudean demasiado, intendente. Todo ese jueguito de inteligencia, nos toman de pelotudos a los marplatenses. ¿Quién habla así? La persona dice, me están tomando de, no nos están tomando a. Los marplatenses. Guillermo, no sos marplatense, no vas a ser marplatense. Estuviste en Mar del Plata un ratito, hiciste los amigos del rugby, los amigos del Peralta, está todo bien. Ganaste la PASO, ganaste. ¿Sabes qué? Tenés que dejar de jugar a que sos de nosotros y tenés que gobernar para administrar esta ciudad de todos nosotros. Que te incluye, claro, legítimamente. ¿Qué tenemos? Bueno, nos vamos a ir a este corte escuchando este cruce entre Cristina Pérez y el ministro de Economía. Brillante la colega, brillante. El tipo de cambio de referencia, el valor de referencia para el dólar a fin de año sigue siendo el mismo, que es de 81,40 pesos por dólar, que es lo que establece la ley de presupuesto. Lo que sí va a ser diferente es que en lugar de ir aumentando el dólar 6, 7 centavos por día, la forma en que se mueva para llegar a ese valor de referencia va a ir cambiando. Y lo que hoy decidió el Banco Central era algo que ya estaba programado, es parte de esta hoja de ruta y es consistente con las medidas que se anunciaron. Entonces, usted está ratificando que hasta fin de año el gobierno no va a devaluar. Claro, lo que la política del Banco Central, la política de gobierno es mantener el tipo de cambio real, ¿sí? Cómo se mueve el dólar con relación a cómo se mueven los precios estables. Es decir, que el dólar y los precios vayan de la mano. Ministro Guzmán, muy buenas noches. Cristina Pérez lo saluda. Usted dice que no está devaluando el gobierno, pero casi ningún argentino puede conseguir el dólar a precio oficial y también se está invitando a la gente a ahorrar en pesos, pero ni siquiera usted tiene sus propios ahorros en pesos porque los tiene en dólares. ¿De qué manera se puede transmitir este mensaje cuando la gente solo busca cuidar el dinero que tiene y que ya no le ha afectado la inflación? Buenas noches, Cristina. Bueno, gracias por las preguntas. En primer lugar, en cuanto a lo personal, te cuento que yo viví aproximadamente 12 años en Estados Unidos y la declaración jurada que he presentado justamente corresponde al periodo en el cual estaba viviendo en Estados Unidos, en donde tenía mis ingresos en dólares. Bueno, esa es la realidad. Más allá que eso, lo que sí está ocurriendo este año es ¿que los va a vender a los dólares? Los activos en pesos... ¿Disculpe? ¿Los va a vender a los dólares? Disculpe. No llegué a escuchar. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, me decía que la declaración corresponde a Estados Unidos. ¿Piensa vender esos dólares para pasarlos a pesos? Bueno, eso es una decisión distinta, decisión personal que uno no va discutiendo en público. Ahora mi salario, como en cualquier otro caso, está en pesos y lo gasto para el día a día de la vida. En cuanto a la situación de los activos en pesos, este año los activos en pesos han tenido una evolución muy positiva. Quienes invirtieron en activos en pesos tuvieron retornos en términos reales positivos. Es decir, que lo que rindieron esos activos estuvieron por encima de la inflación.